¿Qué tal? Juan Manuel Gabriel Schulz lo saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto grande hablar con vos. Igualmente. Bueno, el tema de las ratas, esta se vio, o sea, yo hago una pregunta, vos que manejás este tema de hace tiempo. Si esta salió con tanta gente alrededor, a la luz del día, lo que debe ser esa zona a la noche y lo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? En este tema de las ratas. Bueno, el tema de higiene urbana es, sin Eso. lugar a dudas, una de las grandes vergüenzas de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente lo vemos a diario. Ya el año pasado nosotros habíamos denunciado, junto a la Por diputada eso. Laura Velasco, que en las escuelas, en más de 100 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, habían aparecido ratas y que poco y nada se hacía para fumigar. Y en este caso, no solamente estamos viendo ratas también, Gabriel, sino estamos viendo la invasión de mosquitos más grande que se tenga memoria, Ujú. y los operativos de fumigación y desinfección brillan por su ausencia. En los parques no se fumiga, y ahí son los caldos de cultivo donde nacen todos estos mosquitos, estas plagas, también las ratas. Y honestamente, la ciudad de Buenos Aires cada día está más sucia. Nunca había pasado, por ejemplo, volviendo a los mosquitos, que una estación de subte tenga que cerrar durante un día porque está repleta de mosquitos, como pasó en la estación Piedras Sí, de la línea A. sí. Es un nivel de abandono que no tiene registros en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos también lo que pasó en diciembre pasado con el temporal que hizo destrozos en la ciudad de Buenos Aires, con ramas caídas que todavía siguen tiradas en los barrios del norte y del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y allí en esos lugares es donde se taparon los sumideros, que luego, durante las lluvias y tormentas de enero, inundaron la ciudad. Y recordemos cómo hubo en Caballito 2 muertos en un edificio en construcción que había sido denunciado por irregularidades. O sea, con esto de la rata podemos hacer digamos, salir del microscopio de esta rata que se le cruzó a Jorge Macri en el camino y mostrar cómo desde que él llegó el estado de abandono que tiene la ciudad de Buenos Aires, que ya veníamos denunciando serias situaciones con el gobierno anterior, con el de Horacio Rodríguez Larreta, pero cómo se profundizó ese abandono y cómo cada día tenemos problemas de una ciudad más subdesarrollada. La verdad que no es la historia de la ciudad de Buenos Aires tener estos problemas tan acuciantes que pueden traer hantavirus, dengue, bueno, chikungunya, enfermedades que a veces, digamos, hace un tiempo ya estaban descartadas de nuestros problemas. Y Ahora, sin embargo, una mala gestión, un mal trabajo en el espacio público termina trayendo estos problemas que lamentamos todos. Ahora, Juan Manuel, más allá de esta imagen que nos causó gracia en su momento y los que estaban conduciendo en TN tirándose arriba de la rata, casi para que no se vea, pero lo que quiero decir es, hay una situación que yo nunca logro entender, que es esta descripción que vos estás haciendo, no es nueva, sino que es un montón de años de ver cómo se va una ciudad que recauda como Nueva York, y que el resultado, el mismo Lustó en su momento, cuando todavía era opositor a la gestión de Macri, decía, es una ciudad que aumenta la recaudación, pero que ese aumento de la recaudación no se ve en el resultado. Es decir, una ciudad que recauda 12 veces más que hace no sé cuántos años, él decía, no tiene 12 veces mejor infraestructura. Entonces, lo que te pregunto es, primero, ¿por qué la gente sigue votando a un gobierno hace 16 años que claramente no resuelve los problemas, sino que además, ¿en qué se la gastan? Porque hay mucha guita ahí. Bueno, yo te diría varias cosas a esto. Es una pregunta compleja porque tiene múltiples aristas, ¿no? Yo hago la autocrítica que acá esta moneda tiene dos caras. Por un lado, han votado una misma opción política durante todos estos años y por otro lado, no nos han elegido a nosotros. Sí. Y que seguramente algo tendremos que revisar primero nosotros a la hora de plantear una propuesta superadora. Yo estoy muy convencido del camino que hemos emprendido junto a Leandro Santoro y el resultado que hemos obtenido en la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, porque logramos por primera vez en mucho tiempo que hubiera una situación de paridad. Uh-huh. y que si no hubiera sido por la situación nacional, hubiéramos ido por primera vez en mucho tiempo a una segunda vuelta en la ciudad. Después decidimos nosotros dar por cerrada la situación para no interferir en el desarrollo de la elección nacional. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos que ser capaces de hablar de temas que la ciudadanía todavía
no identifica como que somos los portadores de las soluciones. Me refiero a no tener prejuicios a la hora de hablar de seguridad, no tener prejuicios a la hora de hablar del orden público. Nosotros tenemos que garantizar orden público, porque este gobierno tanto de Jorge Macri como de Mauricio, como de Horacio Rodríguez Larreta, ha subvertido el orden público. Cuando vos ves el estado que tiene las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, eso no es orden. Cuando vos ves que se rompe y se corta la misma calle una y otra vez para obras que no sabemos para qué terminen de servir. Cuando vos ves que no se invierte en el único transporte en el cual todas las ciudades del mundo invierten, que es en el subte, bueno, eso atenta contra el orden público. Y tenemos que ser capaces nosotros de plantear una agenda superadora en este sentido. Por otra parte, te digo que, como vos decís, hay muchos medios de comunicación que hacen poco por visibilizar los problemas que tienen, o más te diría, por vincular problemas que existen con la falta de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Te doy un ejemplo, Gabriel. Vos viste que en el tratamiento de la fallida ley ómnibus en el Congreso de la Nación, muchos gobernadores se plantaron pidiendo reformas que tenían que ver con preservar los puestos de trabajo de sus provincias, ¿no? Sí. Vimos al sector vitivinícola con los gobernadores de Cuyo, vimos el tema de las retenciones a las economías regionales, lo que sí, la pesca en el sur, etcétera. Etcétera, etcétera. Podríamos hacer una enumeración eterna, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cuándo viste a Jorge Macri hablar de la falta de puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires? Nunca. ¿Cuándo viste un programa de empleo para los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires? Eso hubo, por lo menos en la época de Larreta. Yo me acuerdo En la época de Larreta lo que hubo fueron pasantías gratuitas para explotar a los pibes y hacerlos sacando por hacerles. No, pero hubo Juan Manuel, hubo en la rural, yo me acuerdo las colas después no sé si alguien consiguió un laburo. lugar donde te hacían ir con el currículum, sí. Y si había posibilidades te llamaban, sí. Y en general... No sé si llamaron a alguien, no lo chequeé. Pero de todas maneras, digo, un programa, no te digo un programa para darle bolsas de trabajo a los chicos, sino para invertir en que se generen puestos de trabajo. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que menos empleo ha generado en los últimos 20 años en la Argentina. Y empleo de calidad me refiero. Se ha precarizado muchísimo el empleo en la ciudad. Sí. Contrario censo, lo que pasa, por ejemplo, en la provincia, que ya aumentó la cantidad de trabajadores por encima de los que tenía antes de la pandemia. La ciudad todavía está más de 7.000 puestos de trabajo abajo de los que había prepandemia. Ahora, de todas maneras, y ahora contando con lo que lamentablemente se está llevando a cabo a nivel nacional, ¿no? Pero lo que digo es, hay una desvinculación de los problemas de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires con quien nos gobierna. En general creemos que los problemas que tenemos en la ciudad son problemas que se resuelven a nivel nacional. Y eso, por ejemplo, en la pandemia, si te acordás bien, el ATP, el IFE, todos los programas que servían para sostener el empleo y la actividad eran del gobierno nacional. Sí. Y la ciudad, poco, si te he visto no me acuerdo. Y esto está pasando también al día de hoy. ¿Por qué el gobernador de Chubut puede ir a la justicia a reclamar los fondos del transporte de sus coprovincianos, y Jorge Macri no puede ir a la justicia a reclamar el incentivo docente o a reclamar que no puede ser que lleven la tarifa a un aumento del 430% de aumento en materia de subte, que vamos a terminar teniendo el boleto de subte más caro del mundo? Lo mismo el boleto del colectivo. Hoy va a ser más caro viajar en la Ciudad de Buenos Aires, es más caro que viajar en ciudades con un costo de vida mucho mayor, como México o como Santiago de Chile. Vamos a hacer una ciudad con un costo de vida altísimo, que muchos vecinos no pueden pagar, que van a caer en la pobreza, y el jefe de gobierno está de brazos cruzados o de viaje, como vimos todo este verano, que estuvo de Punta del Este a Roma, de Roma, bueno, menos pasar por la Ciudad de Buenos Aires, se lo vio en todos lados. Y eso pasa porque hay un sistema de impunidad garantizada, a veces por los medios de comunicación, porque a esto que vos hablabas de la recaudación habría que agregar que tenemos la pauta publicitaria más grande de la Argentina por habitante. El año pasado la Ciudad de Buenos Aires gastó en publicidad 40.000 millones de pesos. Es una cifra estrafalaria. ¿Y sabés cuánto gastó en educación? ¿Te acordás de ese dato? En infraestructura escolar gasta la mitad de lo que gasta en publicidad. Es imperdonable. Eso es imperdonable. Entonces, eso, y te estoy hablando del gasto realizado, los 40.000 millones de pesos son los que finalmente se gastaron, porque claro, el presupuesto decía 9.000 millones. Después ellos van ampliando y redireccionando partidas y llegamos a 40.000 millones. En infraestructura escolar se iba a gastar 4.500 millones de pesos, o sea, te digo, la mitad de lo que se presupuestó para publicidad. Claro, ya en el presupuesto está mal. Claro, después en lo que se gasta es mucho menos todavía.
¿Entendés? 10 veces menos. Estamos hablando con Juan Manuel Valdés, legislador porteño. Te quiero hacer una consulta, Jorge Chamorro. Hola, Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, bueno, es impresionante, ¿no? Ahora, a propósito de lo que hablabas con Gabriel recién, porque yo, por ejemplo, estoy todas las mañanas voy a la Universidad Nacional de La Matanza, ¿no? Y ahí hay una realidad compleja, bueno. Pero después me entero que La Matanza creo que tiene 20 veces, con casi la misma cantidad de habitantes, 20 veces menos presupuesto por recaudación que la capital federal. Entonces digo, qué asimetría impresionante, ¿no? ¿Cómo sé, no? Y en la ciudad de Buenos Aires, yo que vivo acá, el ABL creo que me lo están aumentando por inflación, prácticamente todos los meses. Es una cosa, ya no, la patente del auto ya no sé cuándo va a terminar de aumentar. O sea, lo que estamos viviendo todos los porteños, ¿cuánto recauda? ¿A dónde destina esa plata? ¿Qué está pasando? Se recauda mucho. Pensá que tenemos, por ejemplo, la alícuota más alta de ingresos brutos del país. O sea, si vos querés ponerte un comercio, vas a pagar los impuestos más altos de la Argentina. Y tiene la ventaja, la enorme bendición de que todos los bancos y todas las grandes empresas de la Argentina, aunque operen en otras provincias, tienen su domicilio fiscal en la ciudad. Por ejemplo, YPF, sabemos que la ciudad de Buenos Aires no tiene petróleo, tiene muchas cosas, pero petróleo no tiene. Sí. Sin embargo, ingresos brutos lo paga la ciudad de Buenos Aires, no lo paga las provincias donde tiene sus yacimientos. Y así te puedo enumerar los bancos, te puedo enumerar diversas industrias o campos que tienen, aunque el domicilio esté en la provincia de Buenos Aires, las sociedades que son titulares de esos campos facturan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene esa enorme ventaja, y con esa enorme ventaja, siendo un gobernador rico, actúa como un intendente pobre. Y eso, sí, pero incluso todavía arriba ahora está permanentemente lo que se dice, ahora de que está de moda la coparticipación, es que la Ciudad de Buenos Aires es la más perjudicada en la coparticipación. Es más, está reclamando que le den la plata de la policía. Eso es falso. Yo soy representante de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y siempre voy a querer más recursos para mis representados, ¿no? Para mis vecinos, para los ciudadanos que me honran con representarlos. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires no solamente está recibiendo el dinero, tiene definido por ley que tiene que recibir el dinero de la seguridad, sino que no es el distrito más perjudicado en ese sentido. Además tiene recursos propios. Vos pensás que más del 80% del presupuesto de la ciudad se puede financiar desde recursos propios. ¿Qué provincia tiene esa capacidad? Pensemos además que es mucho más fácil brindar servicios públicos en un radio pequeño como el que tiene la Ciudad de Buenos Aires que en una provincia enorme como Chubut, ¿no? Donde no tenés, todo está urbanizado, donde tenés rutas, donde tenés un montón de problemas que no existen en la Ciudad de Buenos Aires. Así que no hay excusa para que no se amplíe el subte, no hay excusa para que no se barran las calles, no hay excusa para que el salario docente esté rezagado con respecto al de las demás provincias. Bueno, quizás, Juan Manuel, mañana a las 9 de la mañana abre la sesión en Jorge Macri de la legislatura, ahí vas a estar vos, y quizás nos sorprende con todo esto que está diciendo y lo hace. Bueno, yo espero que algo de esto se haga. La verdad es que le reconozco que cada vez que hay algún incidente en las redes sociales, ¿no? Sí. Él aparece con algún anuncio haciéndose eco de eso, que luego no pasa a la realidad. Pero, por ejemplo, el otro día el director del Hospital Argerich mostró la falta de insumos que había y el colapso que existía en las guardias del hospital. Sí. Y él, Jorge Macri, no tuvo mejor idea que decir que, bueno, que frente a esta realidad no hay que tener más gente solamente a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que es inconstitucional además. Sí. Pero, bueno, si fuera así, el primero que no puede atenderse en los hospitales de la ciudad es el propio Jorge Macri, que vino de Vicente López, que nació en Tandil y que fraguó una cantidad de documentos para decir que también era porteño. La verdad es que uno se encuentra una doble moral bastante importante. Sos rebuscado, vos también, bueno. Vos pensás que yo, que soy de Vicente López, también vengo a laburar acá. Claro, bueno, por supuesto. Y hay muchos porteños que veranean en Mar del Plata. Y sí, la verdad que sí. Ahí, y yo fui a Gesell de veraneo. Tenés razón. Bien. Juan Manuel, bueno, andá a dormir, que mañana a las 9 tenés que estar ahí en la legislatura escuchando a Jorge Macri. Así estaremos. Viste que a las 9 habla Jorge Macri, a las 9 de la noche habla su socio Javier Milei. Tienen 12 horas de distancia para poder ponerse de acuerdo de lo que van a decir. Te mando un abrazo y gracias por este tiempo.
Gracias a vos. Un saludo grande de toda la radio. El legislador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés, pasó por Así No Va.